Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con un invitado muy especial, Alex Benimeli, que es un entrenador que se dedica a opositores, tanto de policía como de bomberos. Es así, ¿no, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Exacto. Aquí estamos, a charlar un poquito y a ver si aportamos algo de valor al podcast. Genial, muchas gracias por tu tiempo. La primera pregunta es, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, yo me dedico a entrenar principalmente a opositores, tanto de bombero como Policía Nacional, y también llevo algún policía local, más o menos todas las oposiciones que hay para los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, me dedico porque hace unos años yo empecé entrenando triatletas, fue el inicio mío como entrenador, y unos amigos me preguntaron que si también les podía echar una mano en el tema de la oposición. Y un poco adentrándome en este mundo, vi que me gustaba porque, como yo siempre digo, los opositores al final son gente o deportistas amateur, pero que quieren sacar máximo rendimiento, o sea, que trabajan como deportistas de alto rendimiento. Y siempre ha sido un campo que me ha gustado, que he visto muy factible. Y pues nada, me eché a la piscina y ahora estamos aquí, llevando ya, pues dedicándome prácticamente exclusivamente a entrenar opositores y con un volumen de gente alto, pero que siempre puedo controlar para trabajar con la forma que a mí me gusta. Exactamente, porque ¿en qué dirías que se diferencia tu trabajo respecto a ciertos programas que ya venden, academias? Al final conozco a muchos opositores que se meten en academias y les mandan una planificación bastante estándar para todos y que dentro de de ese modelo estándar intentan individualizar, pero de cierta manera. O sea, que cada cliente o cada deportista sea capaz de hacer ciertas modificaciones. Pero siempre veo esto muy alejado de lo que sería un trabajo individualizado, correcto, planificado para cada persona. En tu caso, Sí, ¿cómo trabajas y cuáles son como esas herramientas y ese enfoque que le das tú a la preparación? sí, pues como bien dices, al final yo siempre me he intentado diferenciar de los programas de academias y demás, porque considero que al final el opositor no solo tiene que llegar al máximo rendimiento, porque hoy en día las oposiciones te piden notas muy altas, o no te piden notas muy altas, sino que el nivel es muy alto y si no es el mejor, difícilmente vas a entrar. Por lo que empecé a trabajar de una manera diferente a lo que yo veía. Creé una plataforma propia y a través de ahí, pues siempre me he centrado en saber exactamente, tanto a nivel fisiológico, haciendo test, lo que necesita para mejorar cada opositor y también me he preocupado mucho siempre de la disponibilidad, tanto temporal, de conciliación familiar de cada opositor. ¿Por qué? Porque no, yo veo incoherente muchas veces que, pues, que nos vayamos de viaje, que nos lesionemos y que el programa, por lo que sea, siga igual y, y nos adapte. Y cuando tengamos que volver, pues bueno, estaremos a lo mejor en un nivel del programa que no podemos asumir o directamente desde el inicio. Por lo tanto, siempre ha sido una preocupación mía el estudiar caso a caso a cada opositor y darle las herramientas para que consiga pues llegar a ese máximo rendimiento. Y sí que es verdad que siempre he visto un ciclo de los opositores. Cuando un opositor siempre entra, vemos que a lo mejor falta un poquito de orientación y siempre entra pues de una manera eh, más, o sea, más a ver qué pasa entrando en las academias y después el ciclo de opositores que cuando ya se ve más cerca de conseguir la plaza, ya quiere afinar en todo, pues ya se va acercando a tipo de programaciones como la mía. Y bueno, a nivel de ya herramientas fisiológicas siempre intento utilizar pues hacer sobre todo un control post de los entrenos para ver qué está pasando en cada uno de los entrenos y tomar decisiones posteriores y pues una batería de test en cada una de las pruebas para saber los puntos más fuertes y puntos más débiles y después integrarlas todas en una misma programación, que es lo más complicado. Exactamente. Ahí es un poco el arte ese que hablamos siempre del entrenamiento, de intentar, pues de todas las variables que pueden influir en nuestro rendimiento, pues jugar con ellas para que el rendimiento sea lo más óptimo posible. Te quería preguntar, y es una duda que a mí me surge, eh, normalmente, bueno, en las oposiciones hay una fecha clara de cuándo te tienes que presentar. El tema es que muchas veces no se sabe hasta ya unas semanas antes. El tema Sí. es, ¿con cuánta antelación consideras tú que es necesario comenzar? Porque hay muchos opositores que yo conozco, o sea, que entrenan en mi gimnasio, que se lo dejan, se Mm. lo van dejando el hecho de comenzar a trabajar con un preparador específico porque quedan todavía 6 meses, 9, o no hay una fecha todavía para que salga la oposición donde ellos quieren ir. ¿Con cuánta antelación consideras tú que es importante o es necesario comenzar? Y si hay un límite, es decir,
Hostia, es que con un mes no podemos hacer milagros. A ver, como todos los que sabéis de de preparación física, o sea, evidentemente en un mes no se puede hacer ningún milagro. Esto va a depender siempre, por eso a mí me gusta siempre tener entrevistas iniciales con los atletas con los opositores que van a trabajar conmigo, porque va a depender mucho del nivel que ellos tengan. Yo considero que, así a rasgos generales, una preparación buena, una preparación que tenga calidad suficiente para no solo probar, porque ya, como he dicho, a probar ya no, yo no lo veo suficiente las oposiciones ya en ninguna de bomberos. Para sacar nota, yo siempre he visto que un periodo mínimo debe ser unos 6 meses, medio año, y yo siempre me gusta trabajar con la gente un año. Y no es por tenerlo más tiempo, sino porque considero que muy poca gente está preparada para sacar un 10 en todas las pruebas, por ejemplo, y que sí que se necesita un periodo de trabajar tranquilos, trabajar para coger nivel las físicas y después ir a por esos dieces a largo plazo. Por dos razones. Primero, porque muchas de las pruebas que hay son pruebas técnicas. Y cuando tienes que hacer un aprendizaje técnico, como es el de la cuerda, el de un circuito, el de natación, necesitas un periodo mínimo para trabajar. Y segundo, porque un entrenador difícilmente cuando empieza a entrenar, por mucho que te diga que es algo individualizado, va a conseguir eh, acertar y conseguir maximizar tu rendimiento en un mes, porque es el tiempo que necesita para testearte bien y considerar bien las cargas o volúmenes que puedes asumir. Claro, esto me sucede a mí también con las adaptaciones. O sea, tú de primeras no puedes acertar nunca, por muchos cuestionarios y mucha información que puedas recopilar de la persona, no puedes acertar a la primera la carga, el volumen e incluso el número de entrenamientos a la semana que puede tolerar. Y esto es, a mí me gusta también, yo siempre digo que a partir del mes y medio o así es cuando se van a notar ya ciertos cambios importantes en la propia adaptación. Me imagino que en tu caso es algo similar y que necesitas como un par de semanas de tanteo, de crear una buena base, de ir pasando test, de ver cómo va respondiendo la persona y a partir de ahí pues cada vez hilando más fino. Exactamente. Dentro de todas las pruebas hay una que es la carrera, y es que no sé si es la percepción mía o si es cierto que pienso que es más difícil sacar buena nota en la carrera, porque hay gente que se pone opositaria con veintitantos años. Pienso que es más difícil sacar buena nota en la carrera si no tienes experiencia previa como corredor, triatleta, como comentabas y tal. Sino que, por ejemplo, en mi caso, que yo he entrenado en gimnasio fuerza en los últimos 10 años, si me pusiese ahora a correr para intentar estar corriendo a 3:10 o 3:20, mm, pienso que me las traería muchísimo y me costaría muchísimo más que una persona que en lugar de 10 años de fuerza haya hecho, aunque sea hasta los 18 o 20 años, algo de carrera, ya sea incluso por la propia técnica y tal. ¿Crees que esto es así, que es más difícil la carrera? Y por el otro lado, si la fuerza o ese trabajo de fuerza es más sencillo de realizar, más fácil también de ganar fuerza y luego de poder como, transferirlo, por así decirlo. Sí. A ver, yo aquí veo, y a mí me gusta ver la preparación de las oposiciones, o sea, de una manera más transversal, una preparación de las oposiciones que tú mejoras una prueba porque estás mejorando también en la otra. Sí que aquí suelo ver dos vertientes. La gente que tiene costumbre en correr o ha corrido a lo largo de su vida, que la prueba del 3000 o del 1000 o del 2000, depende de la posición que sea, es más sencilla para ellos. Y gente que viene del gimnasio que tiene menos experiencia corriendo y la prueba del 3000 se le hace un mundo. En la prueba de carrera considero que hay dos limitantes que también se pueden trabajar en el gimnasio, pero que sí que la hace una prueba para mí mucho más complicada. Que es, uno es evidentemente la parte fisiológica, pero que es una parte que se puede entrenar. Y perdona, no serían dos, serían tres. Y después, la parte mental, yo sí que veo que cuando una persona no está acostumbrada a correr y tienes que hacer un bloque de a lo mejor estar entrando en umbral o en V2 Max y tiene que hacer entrenamientos donde la intensidad física es muy alta y mentalmente tienes que estar preparado para a sufrir ese, ese tiempo, lo veo también lo veo que también es un limitante bastante grande para ellos. Y otra parte que veo que limita mucho a la hora de mejorar en carrera es que para la gente que viene sobre todo de trabajo de fuerza o de trabajo de gimnasio los últimos años, es que realmente tienen unos músculos que se han dedicado a trabajarlos mediante la hipertrofia o que se ha hecho un trabajo de hipertrofia para mejorarlos y por lo tanto cuando llegan y van a correr son pues un poco lentos. ¿Vale? O sea, no tienen capacidad elástico reactiva y por lo tanto cuando nos ponemos a correr yo veo que biomecánicamente pues les hace falta
pues mejorar esa capacidad de aplicar fuerza con el pie cada vez que impactamos en el suelo, porque se van pues como quedando y chafando mucho rato el suelo cuando están corriendo. Y creo que por eso te decía antes que me gusta verlo de una manera transversal, porque yo, por ejemplo, no entiendo que una posición a bombero se trabaje principalmente con trabajo de hipertrofia cuando hablamos de tren inferior, porque debe ser todo lo contrario. Las pruebas de las posiciones piden que hagamos la prueba lo más rápido posible, por lo tanto, los trabajos tienen que ir siempre enfocados a la velocidad para mejorar después esa reactividad de la carrera. Y veo que es algo muy limitante y que o sea, si el opositor en este caso no está un tiempo trabajando así, pues es algo que cuesta mucho cambiar. Mm. ¿Y cómo valorarías la carrera? Bueno, primero de todo, ¿qué test pasarías para ver la carrera? ¿Serían tiempos? ¿Qué otras variables intentas controlar? ¿Vale? Para una persona, por ejemplo, que entra a trabajar contigo. Vale, yo cuando a test de carrera, dependiendo un poco las herramientas que tenga con cada atleta, utilizo unos test. A mí siempre soy partidario de utilizar un test de zonas incremental que lo utilizo mediante... Tengo una aplicación que hace pues un test de zonas, entonces tú vas subiendo el ritmo y la propia aplicación te saca las zonas de entrenamiento. Es un test que me gusta mucho, que es fácil de hacer y yo más o menos ya sé todas las zonas de entrenamiento de esta atleta y a partir de ahí ya le puedo programar los entrenamientos. Y después lo que hago también, cuando hacen este test, hago entrenamientos propios, o sea, en los mismos entrenamientos que los voy haciendo, hago confirmaciones de que la zona que había delimitado la propia aplicación está bien puesta. Mm. Eh, También cuando no tengo posibilidad de utilizar estos tests, utilizo test de tiempo límite, que al final son test que te indican que a cierta zona fisiológica o sea, puedes aguantar un tiempo. Entonces tú corres ese tiempo al máximo que puedes y más o menos te van a sacar unas pulsaciones medias y un ritmo medio al que puedes aguantar esa zona. Y después a la hora de desarrollar los entrenamientos, pongo el tiempo, o sea, multiplico el tiempo que puede aguantar esa zona cuando el entrenamiento está partido pues, en intervalos o en repeticiones o lo que sea, y a partir de ahí más o menos saco los entrenamientos. Mm. ¿Valorarías también la técnica como tal? O sea, de vídeos específicos donde veas cómo es ese apoyo, incluso aplicaciones como puede ser las de Carlos Balsalobre que te pueden sacar la simetría del tiempo de contacto entre una pierna y otra. ¿O no consideras que sea tan necesario en una prueba que dure ya ciertos minutos? A ver, yo el análisis biomecánico sí que es verdad que no suelo darle una importancia demasiado alta, siempre y cuando el atleta me ponga que no ha tenido ningún problema o ninguna lesión por carrera en los últimos años. Si veo que sí que ha habido alguna lesión o que está teniendo problemas para empezar a correr, lo primero que hago es hacer un buen trabajo de fuerza, eh, dependiendo de dónde sienta el dolor o por qué yo crea que está sintiendo ese dolor, y después también le hago un análisis biomecánico para saber por qué está sintiendo ese dolor y si tiene alguna eh, explicación viendo cómo corre. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues sí que elijo los ejercicios de gimnasio de cara a la carrera y intento darle esos tips para que poco a poco vaya cambiando esa manera de correr. Lo que pasa es que al final la técnica de carrera es algo importante, pero es bastante difícil de cambiar si no hay un trabajo muy intenso y durante mucho tiempo, eh, o sea, en el tiempo, básicamente. O sea, para que te hagas una idea, al final una renovación del ligamento de un tendón, por ejemplo, de los ligamentos suele tardar unos 6 o 9 meses. Si tú no le estás enseñando a correr de una determinada manera muy, muy particular a una persona durante 6 o 9 meses y que esa persona se esté fijando y quiera cambiar esa métrica o esa forma de correr, va a ser muy complicado que realmente se vean diferencias. Lo que te he dicho al principio, soy más partidario de intentar poner ejercicios con la intención de conseguir una mayor reactividad en el atleta. Exactamente. ¿Me quiere sonar, para corregirme, no sé si fuiste tú o qué, puede ser que hiciese también test de lactato? A ver, hay algunas veces que hago test de lactato. Los test de lactato los suelo hacer con triatletas, con opositores no los suelo hacer porque al final las pruebas que tienen son todas por encima del umbral anaeróbico. Y a mí el test de lactato me interesa para saber cómo ha evolucionado la curva de lactato, pero sobre todo para determinar ese umbral anaeróbico. Entonces lo suelo utilizar con gente que corre distancias mayores, eh, a lo que puede ser un 1000, un 2000, un 3000.
pero sí que pues, hay gente que me lo ha pedido para saber cómo cambia la curva de lactato entre un periodo y otro y qué adaptaciones reales ha habido el entrenamiento, pero lo que sí que digo que no lo suelo utilizar de manera continua. Mm. Por seguir un poquito con la prueba de la carrera, veo que hay como muchas vertientes de cómo se debe preparar esta carrera, ya sea series cortas, que si tienes que hacer mucho trabajo en zona 2. Vamos a intentar como poner los puntos sobre las is y realmente marcar esa información de calidad sobre cómo realmente hay que trabajar la carrera. ¿Cuáles serían los errores que tú consideras que más ves en todos estos clientes que te llegan a ti de lo que vienen haciendo previamente? Sí, a ver, yo lo que veo principalmente, los errores principales que veo cuando la gente viene a mí es que hace, primero, entrenos muy cortos. La gente suele correr o salir a rodar 5 o 6 kilómetros y para mí, por ejemplo, cuando quieres tener una aeróbica, quiero decir, tienes que hacer entrenamientos un poquito más largos. Después también pasa mucho tiempo haciendo series muy intensas con un volumen muy bajo de entrenamiento, que es otro problema porque que el volumen es bajo. O sea, la gente pasa a hacer a lo mejor estancias de trabajar el bloque aeróbico con bloques de 6 kilómetros con un volumen insuficiente y pasa a hacer series cortas, me refiero de 1 minuto, 2 minutos, con, eh, con descansos bastante largos o sea, y calculas el total del volumen de entrenamiento y es muy corto, porque al final cuando empiezan a trabajar por bloques de alta intensidad, dejan de hacer trabajo de baja intensidad. Y creo que al final un método muy bueno en pruebas de estas puede ser el método de trabajar un 80% del volumen a baja intensidad y un 20-25% a trabajos por encima del umbral para pruebas como el 3000. Si me dijeses pruebas como el 1000, a mí me gusta trabajar con bloques ATR, o sea, decir, primero trabajo una base aeróbica bastante alta, para porque al final, cuando una persona tiene un nivel bastante, o sea, un nivel bajo, trabajar la base aeróbica y trabajar con intensidades por debajo del umbral aeróbico va a reportarles adaptaciones y beneficios muy grandes. Y después también, evidentemente, pues en pruebas como el 1000, el 2000 o el 3000, al final se corren a intensidades muy altas. Y antes de la prueba, y meses antes de la prueba, tiene que haber unos bloques bastante importantes de trabajos de alta intensidad, todo el rato por encima del umbral aeróbico. Mm. Y otra cosa que veo muy importante en la planificación de la carrera, o ya más en cómo eh, la gente hace las series, es que o sea, muchos entrenadores o muchos opositores trabajan siempre por pulsaciones o por ritmos. A mí me gusta trabajar, o sea, y siempre van mirando el reloj y después cuando se pone la carrera puede pasar muchas cosas y no saben realmente los ritmos que están yendo cada vez. Y me parece muy importante que la gente sepa tanto trabajar por tiempos y que trabajar por ritmos sin tener que mirar el reloj dentro de la pista para, o sea, para controlar bien el ritmo cuando están haciendo la prueba. Claro, que no No sé si es lo dependa. que quería que te contestase, pero Sí, más o menos. sí, que no depende exactamente de estar mirando al ritmo o la velocidad a la que van y que Sí, ellos mismos por propias sensaciones sepan en qué momento, o sea, a qué velocidad van, ¿no? Me imagino. exacto. Vale, cuando hablamos de carrera, hay un tema que es bastante común. Ya en los corredores, pues imagínate, o sea, en corredores aficionados, imagínate en opositores que se están jugando al final por su futuro, y es el tema de las zapatillas. Veo aquí que te puedes encontrar de todo en Instagram y en redes sociales, blogs, etcétera. ¿Realmente la diferencia, te va a marcar la diferencia llevar unas zapatillas u otras? Porque estamos hablando a lo mejor de que te den 2, 3, 4 segundos por esa tecnología que hay, pero hasta ese punto de que se gasten 200 euros en unas zapatillas respecto a unas que te puedan dar 80, 90 euros. A ver, yo considero que para gente que quiere correr las oposiciones y quiere correr rápido, o sea, para gente que está bajando de 4 kilómetros, sí que es importante tener una zapatilla buena. Buena me refiero a que tenga unas condiciones con una placa de carbono y demás, porque te va a bajar bastante, o sea, te va a bajar, no, te va a ayudar a impulsarte un poquito más y darte a lo mejor un puntito más en las oposiciones, que al final rascar un puntito es bastante y yo considero que sí, comprar una buena zapatilla es importante. Eh, pero aquí yo creo, o sea, creo que
el punto es que muchos opositores exactamente dicen, vale, me voy a comprar una zapatilla de carbono, pero con placa de carbono, pero no saben cuándo utilizarla o en qué tipo de entrenamientos utilizarla. Y no saben porque no todas las zapatillas de placa de carbono son buenas y no todas las zapatillas de placa de carbono son buenas para todos. Yo creo que hay que tener en cuenta algunas variables, como puede ser el drop, como puede ser cuándo utilizo esa zapatilla, para que realmente sea beneficioso y que no nos provoque ningún tipo de lesión y que nos permita, o sea, y que nos dé ese beneficio que queremos en la prueba. Dentro de todos los modelos de zapatillas que ¿hay algunos que recomiendes más que otros? A ver, yo nunca recomiendo ningún modelo de zapatilla porque lo que sí que recomiendo es que una persona que esté, por ejemplo, corriendo por debajo de 4, que esté empezando una posición y que no pueda correr series a un ritmo de 4, 4:30, no tiene sentido que se compre una zapatilla de placa de carbono. ¿Por qué? Porque la parte de atrás suele ser un poquito más blanda y he visto ya muchísimos casos vale, me he comprado una zapatilla de placa de carbono, pero estoy corriendo a 5 y de repente tengo problemas de periostitis, tengo problemas en la rodilla. Cuando se corre por debajo de ahí, sí que veo que es importante pues, que sea una zapatilla de placa de carbono. No voy a decir ningún modelo en concreto, pero sí que pues que a lo mejor tengan un drop siempre por debajo de 8 9. No veo zapatillas que sean interesantes con drops más altos de 10 12 milímetros, porque al final realmente estás con la zapatilla todo el rato muy inclinado hacia adelante y no te estás aprovechando de ese trabajo muy interesante cuando estás corriendo por debajo de 3 de correr de punta. Evidentemente. Te quería preguntar, por el tema de la carrera, ¿cuántos días a la semana consideras importantes meter? Porque, por lo que decías, le prestas bastante atención a lo que es el propio volumen y la intensidad. Y hay gente, o sea, he visto casos de que están corriendo 5 días a la semana y hay gente que le dedica un día. Está claro que esto dependerá un poco también del nivel del que parta la persona, pero ¿cuál sería para ti como lo idóneo? Sí, como bien dices, es del nivel que parte la persona. Yo he visto gente corriendo, los opositores que corren 5 días, o sea, es una cosa que no veo porque al final tienes que tener en cuenta y tienes que repartir los puntos o las pruebas que da la posición entre el horario que tienes durante la semana. Yo más o menos suelo trabajar con los opositores entre 1 y 3 días, dependiendo del nivel. La media normal son 2 y si algún opositor pues tiene ese tiempo porque se está dedicando exclusivamente a la oposición y está en un nivel medio que quiere mejorar, suelo meter 3 días. Mm. Si metes 3 días de carrera, ¿cómo distribuirías el resto de la semana, por ejemplo, para que quepa también esa parte de fuerza, incluso el propio estudio, trabajo, si hay alguno que está trabajando? O sea, Sí, porque hay veces que se hace difícil manejar un poco todo esto, porque imagínate que está trabajando una persona 25 o 30 horas, que se suele hacer el hecho de a lo mejor estar a media jornada y compaginarlo con la oposición y tienes que empezar a trabajar todas las pruebas, por ejemplo, en el caso de los bomberos, si tienes también ese salto de altura, que tienes que ir un día a lo mejor específico a pista a practicar ese salto, tienes la cuerda, press bancas, hay multitud de pruebas, natación en algunos sitios. ¿Cómo distribuyes al final todo esto a lo largo de la semana? a ver, si una persona entrena 3 días de carrera es porque realmente la prueba, considero normalmente que la prueba tanto de la cuerda como del press de banca la lleva muy bien. Entonces, aquí suelo trabajar normalmente o con solo 2 días de fuerza y los 3 días de carrera y uno de natación, o suelo trabajar también o sea, si trabaja los 3 días de carrera, le pongo a lo mejor un día de fuerza combinando, si tiene cuerda en su gimnasio, cuerda y fuerza, y los 2 otros días los dejo para la prueba de natación. Pero también lo que digo, siempre intento individualizar y depende del nivel, porque si una persona me está sacando con natación un 10 y con carrera está muy cerca del 10 y con pocos días le sirve, pues a lo mejor hago un día de natación y dos de carrera y después los otros días los completo de fuerza. Al final, como bien dices, yo creo que los opositores tienen que preparar muchas cosas en poco tiempo. Y en poco tiempo. Entonces, siempre intento que entrenen lo menos posible, siempre que puedan mejorar. Pero sí, lo que estamos hablando, en el caso de los bomberos, si entran 3 días de carrera, intento que los otros dos, depende de si entran 6 días o 5, pero que los otros dos sean de natación y fuerza, y distribuir pues, también los diferentes tipos de entrenamiento correctamente en la carrera. Y en el caso de Policía Nacional, pues sí normalmente sí que es bastante común que entrenen entre 2 y 3 días y los otros 2 días pues los dedicaríamos al gimnasio. Mm. Antes se me ha olvidado preguntarte, porque has nombrado la periostitis, sus problemas de rodilla y tal.
¿cuáles son las lesiones más comunes que te encuentras en los opositores y cómo las manejas? O sea, en tu caso, ¿qué variables intentas controlar o qué intentas modificar para que puedas salir de esa lesión o incluso el evitarlas, intentar prevenirlas? Sí. A ver, para intentar, lo primero que hago es, para intentar prevenirlas, es el trabajo de fuerza. Siempre tienen un trabajo de, o sea, siempre tienen un trabajo de movilidad y un trabajo de excéntricos en la parte de fuerza para intentar evitar las lesiones más comunes. Las lesiones más comunes que me encuentro pues suelen ser alguna lesión de molestias en la rodilla, por alguna tendinopatía rotuliana, suelo ver bastantes, periostitis en la zona de los tibiales y también alguna tendinitis en el hombro o en el manguito rotador. Es lo que más me suelo encontrar, tanto en los policías por el tema de la dominada y la suspensión, sobre todo de las chicas, muchas lesiones de hombros. Y después en la parte de carrera me suelo encontrar, sobre todo en aquellos que nunca han hecho trabajo de velocidad, suelo ver muchas lesiones en la zona de los tibiales. Realmente la periostitis casi siempre viene porque la gente suele correr con zancadas muy largas, suele correr en ciclo anterior, cuando en las pruebas del 1000, 2000 o el 3000 a mí me gusta más que corran siempre más por debajo del centro de gravedad o en ciclo posterior. Y pues intento pues a partir de ahí corregirles un poquito el tema de la técnica de carrera, en esos casos sí. Y después también, pues cuando una persona ya se ha lesionado, pues siempre intento que entrene lo máximo posible. Por ejemplo, si tiene una lesión como una periostitis que necesita reposo, intento que hagan entreno en bici para no parar y hacer un trabajo y adaptar el trabajo de fuerza para que se intenten recuperar de la lesión. Mm. Estabas comentando la importancia de la técnica, por ejemplo, en casos como la periostitis. ¿Cómo la trabajarías o cómo la tendrías en cuenta a nivel online? Al final es como también trabajas. Sí, al final, cuando hay algún caso que quiero centrarme mucho en la técnica de carrera, lo que les suelo preparar es un bloque específico de técnica de carrera para que hagan después del calentamiento y antes de empezar a hacer la parte principal de carrera, en ese caso. Y si puedo, siempre también en el calentamiento de los trabajos de fuerza les meto algo muy específico del patrón, o sea, del patrón o del aspecto de la biomecánica de carrera que queremos cambiar. Mm. También la mentalidad, que era algo que habías nombrado al principio del todo. Pienso que es algo importante o sea, en cualquier posición, en cualquier prueba, pero sobre todo pienso yo que más en oposiciones de bombero, donde puedes estar 2, 3, 4 años hasta que vuelvan a sacar en el sitio donde tú te quieres presentar. ¿Cómo afrontas o cómo preparas tú mentalmente, si es que lo haces, a los opositores para que lleguen en buenas condiciones, que no se derrumben a mitad cuando hay cierto estancamiento, que al final todo el mundo pasa por ahí, por épocas Mm. donde mejoran muchísimo, otras donde se estancan un pelín más? ¿Cómo manejas tú todo el tema de mental, psicológico? A ver, al final los opositores, como bien has dicho, los bomberos tienen muchas cosas que hacer y las oposiciones a veces se alargan más de lo que queremos y pasa mucho tiempo. Y lo más importante que yo veo en estos casos es que ellos siempre, en todo momento, vean primero objetivos. Yo siempre a través de la plataforma eh, que tienen ellos, cada uno, les intento colocar los objetivos en cada una de las pruebas para que siempre estén motivados en ver por lo que están un poquito luchando y cuál va a ser el objetivo que tienen a lo largo de ese macrociclo o ese mesociclo de preparación. Pues también siempre intento ponerles como pruebas periódicamente para que puedan ver que han logrado ese objetivo y que puedan ver esa progresión en los resultados si es que la ha habido. Y si no, pues siempre motivarles y ver y hacer, pues como trabajo yo, hacer un trato individual y tener conversaciones con ellos para en el caso de que no haya salido bien algo que estamos preparando, ver por qué o estudiar por qué no había salido bien, intentar ver qué cosas vamos a cambiar entre los dos para que se den esos cambios o esas mejoras. Y también siempre intento, pues todos los meses, dar alguna sesión, que eso en este caso las hago en grupo, ¿vale? Para darles algún tipo de herramienta para que su proceso de oposición sea mejor o sea más rápido, porque es una cosa que veo muy importante. Mucha gente empieza a opositar, eh, tiene ciertas dudas de muchas cosas y siempre intento que tenga los objetivos claros, no solo en la parte física, sino en la parte de opositor, como tanto de méritos
como de la parte teórica, ayudarles con algunas herramientas para que sean sobre todo más ordenados y que su día a día sea un poquito más fácil. ¿Cómo manejas cuando ha pasado la oposición y no ha salido tan bien como esperabas? Pero a lo mejor sí que les da, bueno, sí que les da para ir a, por ejemplo, a la parte teórica. Y dices, hostia, la parte física pienso que podría haberlo hecho mejor y quedan unas semanas para irte al examen teórico. ¿Cómo manejas este tipo de situaciones? A ver, en el caso de Policía Nacional, por ejemplo, las físicas son antes. Entonces, cuando evidentemente si algo no sale como querías, pues lo mismo que te he dicho antes, es un chasco un poquito bastante grande porque no puede continuar con la OPO y a lo mejor esa persona había estado estudiando todo el año para presentarse al teórico también. En este caso yo creo que es un poquito más difícil porque al final tienes que hablar con ellos, ver lo mismo, estudiar un poquito lo que ha pasado y a partir de ahí tomar las decisiones de saber qué van a hacer. Yo siempre que algo, el año pasado, por ejemplo, tuve solo un par de casos de gente que no pasó la oposición y lo mismo hice pues un periodo un poquito de reflexión. Siempre les das un tiempo para que descansen porque es importante no ponerte directamente otra vez al medio enseguida y sí que establecer los puntos y decirles qué es lo que va a cambiar en la planificación o cuáles deben ser los objetivos para que la oposición salga bien. Yo un poquito, para que te hagas una idea, en el caso de Policía Nacional, cuando las cosas creo que no se dio bien porque no ha llegado a tiempo, siempre les intento explicar que hay que prepararse con un poquito de más tiempo, no estar tan cerca. Y cuando ha habido alguna otra cosa que yo creo que por parte del opositor se podría mejorar, siempre intento pues, que el objetivo de sacar el apto no sea en la fecha de la oposición, sino decirles, vale, vamos a intentar ir a por el apto, a lo mejor un periodo, normalmente las pruebas de Policía Nacional suelen ser en noviembre, pero intentar que el apto esté ya pues en junio y poner como objetivo eso, y a partir de ahí pues ya ir más tranquilos. Y en el caso de bomberos, pues al final siempre ellos hacen la prueba, normalmente, no siempre, pero normalmente hacen la prueba teórica antes y las pruebas físicas después, eh, por lo que siempre cuando intento, o sea, siempre el objetivo al final es que las pruebas salgan bien. Pero si algo no sale bien, pues lo mismo, pues intentar hablar con ellos, ver lo que ha pasado, pero normalmente aquí la posición ya se acaba y normalmente ellos necesitan un periodo un poquito más largo para saber cuál ha sido el resultado final de la posición y después ya empezar a preparar en el caso de que sea necesario. Pero bueno, al final en las físicas de opositores, cuando ellos salen contentos, normalmente tienen como un periodo de 2 años donde las pueden convalidar y demás, eh, que suele ser un periodo bastante grande hasta que en el caso de que continúen preparándose vuelvan contigo. Hmm. Estabas comentando, por ejemplo, en el caso de los policías que tienen las teóricas antes, ¿aprovechas, por ejemplo, esa semana o esos 10 15 días antes para meter, por ejemplo, una semana de descarga y que así puedan entrenar menos, dedicarle menos tiempo a esa parte física y que se puedan concentrar en el propio examen teórico? ¿O qué estrategias utilizas aquí o le das vía libre para que al final, pues, se organice como quieran? No, a ver, los policías, ellos tienen bastante separación entre el examen, entre las pruebas físicas y el examen teórico. Por lo tanto, cuando ellos están antes de las físicas, todos le dan mucha prioridad a las físicas y no hay problema en cuanto a la parte de estudio. Sí que suelo hacer un tapering dependiendo de cada persona, como vea yo que va reaccionando o que va descargando cuando he hecho descargas previas. Suelo hacer un tapering entre 21. Hay gente que haga un tapering con una descarga de 21 días y hay gente que haga un tapering muy cortito de 7 días, dependiendo de cómo ya haya visto yo que descargan ellos en las semanas de descarga. Pero más o menos en estos casos no suelo tener problema en cuanto a las físicas, porque ellos quieren centrarse ahí normalmente porque al final es la primera prueba que tienen que pasar, que si no la pasan no llegan al examen teórico y después sí que tienen mucho tiempo para centrarse solamente en el examen teórico. Hmm. Habías comentado también antes de hacer eso, como ciertos test o de tener el apto unos meses antes. ¿Con cada Hmm. frecuencia consideras tú que es necesario hacer esos retest o esos simulacros? Porque hay veces que he visto gente que en el gimnasio que está haciendo simulacros prácticamente todas las semanas, el press Una semana. banca y de la cuerda, y a ver, que no hace falta estar ahí. Si le dedicas tiempo y energía a esos simulacros, no puedes entrenar y preparar la prueba como tal. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Sí, yo esto lo he visto muchas veces
o sea, prácticamente te diría que el 90 al 80% de las academias lo hacen. Pero yo creo que es más una necesidad de dar resultados de los propios entrenadores o de las academias o de ellos que quieren saber a ver cómo estoy, a ver cómo estoy. Pero yo mi periodicidad de hacer los test suele ser cada 3, 4 meses máximo. O sea, en ese periodo, porque considero que es un periodo interesante o suficiente para haber conseguido las adaptaciones que nos habíamos propuesto o el trabajo que habíamos propuesto para ver realmente mejoras, porque evidentemente de una semana a otra no hay, o sea, puede haber muy poca diferencia si la hay. Y lo que sí que intento es, pues en algunas pruebas, por ejemplo, como en la del bomberos, del press de banca, que sí que se habitúen a hacer la propia prueba y que sepan un poquito cómo es, pero porque lo puedo utilizar como una serie del propio entrenamiento. Pero, por ejemplo, sería una locura en el caso de policías nacionales o de bomberos hacer cada semana el 1000 o el 3000. Las pruebas que sí que puedo, pues intento pues, que se adapte más la prueba por conocerla un poquito más, pero en las otras ni de coña. Mm, totalmente. ¿Utilizas una semana para hacer todas las pruebas o las vas haciendo, por ejemplo, todas las que tienen que ver con la fuerza las haces una semana y a la siguiente, por ejemplo, en la carrera? ¿O utilizas una semana donde es un simulacro real de que en un Sí. día hagan todas de golpe? Los simulacros siempre son, y yo lo veo así, porque cuando haces un simulacro, tú quieres sacar el rendimiento o las adaptaciones fisiológicas que han sacado, pero también lo que quieres sacar es la puntuación que más o menos para ver cómo está la posición. Entonces, siempre, en el caso de policía local, son simulacros de un día, en el caso de policía nacional son simulacros de un día también o de 2 días máximo, ¿vale? Para que se asemejen lo máximo a las pruebas físicas de ellos. Y en el caso de bomberos, pues dependiendo de cómo va a ser la OPO que se van a presentar, pues la hago en una semana o en 2 semanas. Pero suele ser de manera bastante concentrada y siempre buscando la similitud a las pruebas. Mm. Vamos ahora al trabajo de fuerza, al gimnasio, que todavía no hemos hablado de él. Sí que has dado ya alguna pincelada de que sí que te gusta trabajarlo un par de días a la semana. Vamos a empezar primero por mito o no, pero es algo que al final pues que se mueve en el mundo de los opositores y es el trabajo de brazos. O sea, yo veo a muchos opositores que no se centran tanto a lo mejor en hacer series buenas de dominada o un press banca o ejercicios auxiliares que te puedan ayudar y se centran en meter series y series de bíceps y tríceps por el ego de que el brazo te mida 38 en lugar de 33. Mm. ¿Crees necesario o es necesario este trabajo, de hipertrofia de brazos o se están pasando y están destinando tiempo y energía a una cosa que tampoco les va a dar un plus? Ese trabajo, primero, que yo si hago en el caso de hacer algún bloque de hipertrofia, lo hago solo al principio de la preparación para asegurarme de que el atleta está bien y alguna pequeña píldora a lo largo de la preparación. No utilizo prácticamente trabajo de hipertrofia, a no ser que te estés preparando en la posición de policía local, que ahí sí que, de policía nacional, perdona, que ahí sí que lo utilizo. Mm, Eh, y evidentemente este tipo de ejercicios, a no ser que yo vea algún déficit o que quiera mejorar algo muy concreto de un opositor, no los utilizo. Me suelo centrar en trabajos, o sea, en ejercicios multiarticulares, y en ejercicios muy específicos de las pruebas. En el caso de la cuerda, intento que los ejercicios que hagan estén adaptados a un agarre de cuerda. Intento que en el caso de la fuerza, pues hagan lo que te he dicho, ejercicios multiarticulares y que mejoren en ellos. mm. Pero básicamente lo que te he dicho, no ejercicios monoarticulares como puede ser un curl de bíceps, raramente lo utilizo. Claro, al final el ejercicio que más te va o más específico a la prueba es el propio ejercicio de la prueba. Es decir, si vas Exacto. a hacer, si quieres mejorar dominadas, haz dominadas. Si quieres mejorar la cuerda, haz la cuerda. Ah, de Luego, acuerdo. tú lo que tienes que hacer es conseguir ciertas adaptaciones en el gimnasio, en trabajo de fuerza, para que luego cuando vayas a hacer esa prueba específica te sea mucho mejor. Por ejemplo, respecto al press banca, mejorar ese RM o esa fuerza máxima para que luego el peso que vayan a levantar, esos 50 o 60 kilos, sea más sencillo de mover, ¿no? ¿O Sí. cómo orientas tú este trabajo de press banca? Sí, en el caso del press banca sí que, porque al final es la única prueba que te piden de hipertrofia, bueno, de hipertrofia no, de resistencia a la fuerza, en el caso de la oposición a bombero, sí que trabajo con algo de trabajo de hipertrofia, pero sobre todo, pero muy poco. Cuando más nivel va teniendo la persona, menos utilizo ese trabajo de hipertrofia y siempre intento hacer trabajos de fuerza máxima, por lo que tú has dicho, porque a mí me interesa mejorar esa capacidad máxima de aplicar fuerza,
y cada vez el porcentaje, esos 50 kilos o esos 40 kilos que tienen que levantar para hacer la prueba de banca repeticiones sea un porcentaje menor sobre la RM. Mm. Uno de los errores, o al menos uno de los errores que yo creo que es error, que percibo mucho cuando veo a opositores entrenar, es que se empeñan en hacer series con el peso que van a hacer en la prueba. A lo mejor series con esos 50 o 60 kilos, series de 15 o de 20 repeticiones, que te va a generar, pienso yo, una fatiga excesiva y te estás alejando de las adaptaciones que realmente quieres conseguir. ¿Es el caso? O sea, ¿tú lo ves así o consideras necesario ese trabajo de altas repeticiones constantemente? No, yo intento ese trabajo hacerlo lo menos posible, pero sí que intento que todas las semanas hagan al menos una serie en el gimnasio de trabajo de altas repeticiones para sentir ese estímulo de, de resistencia a la fuerza. Y todo lo demás, como te he dicho, intento que sea por trabajo de fuerza máxima y centrarnos en cada vez ser capaces de aplicar más fuerza en el menor tiempo posible o en el mismo tiempo ser capaces de mover más peso. Mm. Te voy a preguntar ahora por el trabajo de fuerza de tren inferior. Pues esto es un poco como el fútbol, de no hago piernas porque hago fútbol. Aquí no hago piernas porque corro. ¿O cómo planteas tú el trabajo de tren inferior y por qué realmente es importante trabajarlo para los Sí. opositores? Yo el trabajo de fuerza, tanto en Policía Local, Policía Nacional como bomberos, es un trabajo que hago por carácter del esfuerzo. Yo la gente que me pregunta, Alex, ¿cómo dividirías el trabajo de fuerza a lo largo de la semana? Pues yo, muy fácil, los opositores siempre hago full body, entre comillas. O sea que nunca me centro en hacer tren inferior y después tren superior. O brazos, piernas y demás. ¿Vale? O sea, intento que todos los músculos o todos los movimientos se trabajen en todos los entrenamientos y el trabajo de tren inferior lo que hago es no hacerlo, como te he dicho antes, un trabajo de hipertrofia. Al final, las pruebas que te piden en las oposiciones, tanto el circuito, pruebas de velocidad, pruebas de carrera, o sea, pruebas de salto que se utilizan en el tren inferior, lo que te dicen es que tienes que moverte lo más rápido posible o mover una carga en el menor tiempo posible. Entonces, siempre hago un trabajo de piernas, sí que hago trabajo de piernas con trabajos multiarticulares, intentando mover la carga lo más rápidamente posible mediante un trabajo, pues en el caso de que se pueda, con un trabajo mediante velocidad o en el caso de que no tener las herramientas por carácter del esfuerzo. Mm. ¿Trabajas también, por ejemplo, con RIR? El RIR, o sea, el carácter del esfuerzo al final es un RIR escondido, entre comillas. Mm. Pero sí, trabajo siempre, el trabajo de tren inferior siempre es con unas repeticiones bajas o con una carga, o sea, con una carga alta, pero nunca llego a estar cerca del fallo, ni mucho menos. O sea, siempre nos quedamos muy lejos del fallo, siempre con un carácter de esfuerzo medio. Es decir, si por ejemplo hago un trabajo de puedo mover, pues con 100 kilos, puedo hacer 12 repeticiones y quedarme al fallo, pues a lo mejor con 100 kilos hago simplemente 4 o 5 repeticiones, pero a máxima intensidad. Mm. ¿Errores frecuentes en el trabajo de fuerza? Para mí, por lo que estamos hablando, hay mucha gente que veo que está haciendo un trabajo de fuerza incluso multiarticular o que hace un trabajo de fuerza de full body, pero que después se mete a hacer una sentadilla todo el rato con un carácter de esfuerzo muy alto. Es decir, a lo mejor hacen fuerza máxima, pero siempre si pueden hacer tres repeticiones o hacer un trabajo de hipertrofia de piernas, que para mí, en el caso de los opositores, hacer un trabajo durante toda la temporada de hipertrofia de piernas no tiene sentido. Porque por lo mismo que te he dicho, al final, la, la mayoría de cosas que he visto los opositores es que pecan de reactividad. O sea, no tienen, cuando están corriendo los ves que se sientan mucho en la carrera y les hace falta un pelín de explosividad. Por lo tanto, el trabajo de gimnasio siempre tiene que ir con esa dirección de conseguir pues, que tengan un CMJ más alto, conseguir que tengan un squat jump más alto, o sea, que sean capaces de saltar más y de estar en menor tiempo de contacto en el suelo cada vez que corren. Y otro error pues, que se ve muy clásico por el que has dicho tú antes, pues hacer trabajos de fuerza no específicos para las pruebas que tienen y que todo el rato estén haciendo bloques muy importantes de hipertrofia, Mm. que al final no es lo que van a hacer. ¿Qué le dirías a esos opositores que están haciendo leg extension, el de cuádriceps, todas las semanas? Pues a ver, que pues, lo primero que les diría es que van a tener un cuádriceps bastante fuerte, pero que después
esa fuerza no se va a traducir a tener una patada más potente probablemente, ni a tener una zancada más rápida y más reactiva. Al final aquí entra también el concepto de anatomía funcional y es que el cuádriceps está hecho para absorber carga y tú cuando estás trabajando un leg extension estás trabajando el cuádriceps de forma concéntrica, que no se va a asemejar para nada Exacto. en ninguna prueba de lo que vas a hacer. Entonces, es súper importante la selección de ejercicios, esto lo digo propio por las propias adaptaciones de cruzado, de Mm. que, o sea, si el objetivo final, por ejemplo, una adaptación va a ser correr o va a ser incluso una oposición, pues tienes que empezar a preparar la musculatura acorde a ello, no hacer las máquinas de prensa, el leg extension, un poquito de aductor y cuatro tonterías. Al final, la musculatura tiene que estar preparada para conseguir las adaptaciones necesarias para que luego el rendimiento sea bueno en la pista donde tú tienes que rendir. O sea, da igual tener un cuádriceps que te mida 65 centímetros o 52, siempre y cuando seas reactivo, como estábamos comentando, y tengas la fuerza y potencia suficiente como para rendir. O sea que esto me parece clave, esa selección de ejercicios, que veo que ahí es donde falla también mucha gente, porque si solo con la selección de ejercicios fuesen mejores y la área un poquito más fino, a lo mejor esos problemas en cuanto a volumen, intensidad y tal, no se verían tan mermados porque el cuerpo como que ya lo estás preparando para que trabaje bien. Luego ya si hilas más fino con la dosis exacta que le tienes que dar, estrategias de recuperación, etcétera, pues Mm. mucho mejor. Exacto, yo un ejercicio que hago mucho con gente que no está convencido de que el trabajo de fuerza tiene que ir en la dirección que más o menos yo estoy explicando, o que bien has dicho tú, al final te tienes que centrar en cuál es la función que hace ese músculo en las pruebas que vas a realizar. Una musculatura, la musculatura del cuádriceps evidentemente pues, se encarga de esa absorción de fuerzas, de esa frenada cuando está corriendo, lo mismo nadando. Yo lo que les digo, un ejercicio que utilizo mucho en los opositores es, vale, si tú no, o sea, tú no ves o no lo ves de la misma forma, la manera que estoy diciéndote yo que tienes que trabajar la fuerza, vamos a ir a unas oposiciones y vamos a ver cómo van los que sacan muy buena nota o qué morfología corporal tienen los que sacan muy buena nota. Eh, y evidente, o sea, puede ser que haya un tío que esté muy fuerte, pero no suele ser el que saca el 10 el que tiene un cuádriceps eh, o sea, muy grueso. Así es. ¿Cuál sería la relación cuanto a masa muscular, grasa o peso y altura que tú consideras como importante para ser un atleta pues, bueno en condiciones? O sea, es decir, ¿qué morfología de persona dirías? Este tiene las condiciones buenas para ser un buen opositor y sacar buenas notas en las pruebas físicas. Por ejemplo, yo mido 1,90, peso 100 kilos. Evidentemente me va a costar subir a la cuerda, correr muy rápido, pero por ejemplo, todas las pruebas de fuerza voy sobrado. O sea, ¿cuál sería para ti esa morfología perfecta? A ver, para mí el opositor ideal, entre comillas, pero que no se va tanto, o sea, no hay tanta diferencia entre un opositor de Policía Nacional y bomberos en este sentido, es personas que sean más o menos constitución fuerte, bastante flaquitos. O sea, para mí eso es lo más... Es que se te había cortado un pelín. Ahora, o sea, se te había Sí, sí. ido. Vale, pues lo vuelvo a repetir. No, no, que para mí tanto Policía Nacional como bomberos la morfología no es tan diferente, sino al final tienen, para mí lo ideal es que sean gente pues que fornida, o sea, que tenga una constitución fuerte, sobre todo de tren inferior, perdón, de tren superior, pero que sean personas con un porcentaje graso, en el caso de ser chicos, por debajo del 15%, en el caso de ser chicas, por debajo del 20%, más o menos está más o menos por ahí y sobre todo que sean finitos. Yo siempre lo digo, cuando me viene un opositor de Policía Nacional o bombero, prefiero que sea una persona flaquita, que la tenga que poner fuerte yo, que sea una persona que venga del muy, muy, muy fuerte y que la tenga que después yo poner a correr. Exactamente. O sea, como que lo que comentábamos antes, que es más fácil eh, mejorar, por así decir, en el trabajo de fuerza que Mm, no en el trabajo de velocidad. Y ahí, pues el peso es un lastre. Al final, cuanto más kilos lleves en la mochila, pues peor. exactamente. Te quería preguntar, no sé si lo trabajas o qué, el tema de hábitos y alimentación en tus opositores, si das ciertas pautas o si tienes alguien encargado en el equipo que se dedica a ello. Sí, en el tema de, a ver, el tema de hábitos lo tengo bastante controlado, porque yo les pregunto al final, pues intento conocer lo máximo al opositor, yo los conozco a todos, intento saber lo que hacen en el día a día. Lo primero que hago para controlar los hábitos es, desde que hacen la encuesta inicial,
pedirles saber exactamente qué hacen o sea, que me hagan un resumen de qué hacen cada hora en el calendario de una semana normal suya para ver más o menos cómo van y siempre les pido pues cosas como las horas de sueño y demás. Y en el caso de que vea que va a ser necesario controlarles mucho el tema de la alimentación, pues siempre les recomiendo a un nutricionista que trabaja conmigo, eh, que trabajamos los dos juntos cuando yo le paso a algún opositor y que siempre sé lo que está haciendo con ellos. Y también, pues si no quieren gastar o invertir ese dinero en un nutricionista, pues al menos preguntarles qué están comiendo por si les puedo dar algún tipo de ayuda. Y también pues suelo centrarme de cara a las pruebas, en cuanto a suplementación siempre les suelo dar algún tip. Pero bueno, hábitos, lo típico, que intenten dormir siempre más de 8 9 o sea, entre 7 y 9 horas, intentar que estén por ahí. Sé que en casi todos los casos es imposible, pero al menos controlarles, pues eso, qué hacen en su día a día, un poco las horas de sueño y el peso y en el caso de que sea necesario, ayudarles con tema de nutrición. Mm. Estamos llegando ya al final del podcast, Alex. La verdad es que hemos ido ahí a tope y pienso que hemos tocado con todas las ramas que hay en el trabajo bueno, en el trabajo de un Mm. opositor. Sí que nos ha quedado como una prueba un poco también tabú, por así decir, que suele costar bastante, que le tira para atrás a mucha gente, sobre todo bueno, en bomberos, que es la cuerda. Y veo que hay como una barrera también mental importante a la hora de poder mejorar en la cuerda. Es decir, bueno, es que es como un ejercicio muy técnico donde tienes que coordinar bien la brazada o el brazo con la patada. ¿Qué les dices a esas personas que están empezando a prepararse esa posición para bombero y ven que la cuerda les está costando? A ver, el tema de la cuerda, al igual que la natación, el problema es que son pruebas técnicas. Entonces, no es lo mismo que cuando hacemos un trabajo de fuerza y un trabajo de carrera que te decimos lo que tienes que hacer, después tú lo aplicas, lo haces y ya está. En el tema de la cuerda, tanto la cuerda como la natación, al final, eh, el mayor limitante, uno de los mayores limitantes de que tú puedas mejorar es que estés haciendo técnicamente o coordinativamente bien el movimiento. Por lo tanto, y es una de las cosas que yo más me preocupé a la hora de, de pensar cómo hacer los entrenos y sobre todo cómo plasmarlos cuando se los paso a ellos, es en que haya un mantra o un foco mental y técnico en realmente qué es lo que queremos conseguir en cada sesión. Porque al final, yo he visto mucha gente que está haciendo mucho trabajo de cuerdas, incluso se pone lastres para trabajar la salida e intentar subir más rápido, pero si tú no haces un trabajo técnico en el que te estás fijando cómo hay que mover la patada, cómo tiene que ser el movimiento coordinativo de la patada respecto a la brazada, en qué momento tienes que empezar a mover el otro brazo hacia arriba y demás, pues probablemente esto no lo consigas. Y es lo que te digo, al final el mayor limitante que veo es que la gente a lo mejor hace ejercicios, pero no hace ejercicios realmente pensando en lo que tiene que mejorar o cuál es el objetivo a mejorar, sino que hace el ejercicio simplemente y ya está. Y si conseguimos ordenar ese trabajo de técnico en varias fases, que es como lo trabajo yo, tanto en cuerda como natación, y que poco a poco, cuando ya se haya asumido o se haya conseguido ese aspecto técnico, escalemos al otro y después al otro, el trabajo de cuerda al final sí que se nota mucha mejora y en poco tiempo puedes mejorar. Pero siempre tiene que haber ese foco eh, de atención técnica y no se puede sobreponer, pues, al igual que la natación, un contenido técnico sobre otro. O sea, si empezamos por la casa por el tejado, probablemente cuando intentemos avanzar se va a desmontar todo lo de abajo. Y es importante que siempre empecemos desde abajo, tanto en natación como en cuerda, y poco a poco vayamos avanzando para que pues, no haya esos errores. Exactamente, es al final construir una buena base para todo y a partir de ahí, pues ir hilando cada vez más fino. Algo que me gusta preguntar en todos los podcasts es acerca de los libros o de las lecturas, puesto que a mí me gusta leer 2 3 libros al mes. Siempre intento que de cada invitado que traigo al podcast, de las recomendaciones que da, intentar leerme alguno de los que dice. No sé si en tu caso tú eres lector como yo en este sentido, si hay algún Sí. libro que te ha ayudado en algún momento de tu vida, ya sea en el ámbito profesional, como para mejorar en cuanto a conocimientos, ya sea de carrera, de entrenamiento de fuerza y tal, como algo más, a lo mejor de desarrollo personal, filosofía. Pues bueno, pues te voy a dar uno de cada ámbito, de cada palo. A ver, yo sí que es verdad que soy una persona que me gusta mucho leer, pero sobre todo me gusta leer más papers. Soy ahí un poquito más técnico en esos temas, pero sí que al final
Hay libros muy buenos. Yo, en el caso de la resistencia, siempre me he basado en el libro de Manual para Deportes de la Resistencia de Roberto Cejuela y Esteve Lanau. Creo que es un manual muy completo para mejorar en todo lo que son pruebas de carrera de medio fondo hasta fondo. Después también tengo de natación de McLisco, que es un manual que explica muy bien todo el tema de la biomecánica y la técnica, e incluso el entrenamiento de carrera. Eh, de fuerza, pues me he leído todos los de Vadillo, creo que son muy interesantes para entender cómo o sea, cómo se diferencia un trabajo de fuerza desde un deportista o de un opositor, alguien que quiere mejorar el rendimiento en alguna prueba física, diferenciado a lo que sería un trabajo de hipertrofia puro. Y bueno, de mentalidad me gusta uno que no sé si tiene mucho que ver con esto, pero a mí me sirve mucho, sobre todo como entrenador, que es como, se llama How to Talk to Everyone, está en inglés, bueno, yo me lo he leído en inglés, no sé si está en español, pero que habla un poquito de cómo aprender a hablar con todo el mundo. Y para mí es algo muy interesante como entrenador, porque al final tengo que tratar y hablar con muchos atletas o con muchos opositores, cada uno con sus vidas, con sus problemas y aprender a pues cómo a liderar ese grupo de opositores, entenderlos, empatizar con ellos y también ser líder cuando toca, en el sentido de poder apretarlos sin pasarme, es algo que siempre me ha ayudado bastante. Al final, el hecho de tener buenas habilidades comunicativas cuando te dedicas a trabajar con gente, o sea, de hacerles llegar correctamente el mensaje, de que sean capaces de comprenderlo bien porque tú te has explicado de la manera adecuada, Mm. pienso que son como habilidades que cualquier entrenador, bueno, cualquier persona, pero en nuestro caso, pues cualquier Sí, entrenador debería cualquier ser capaz entrenador. de conseguir. Pues Alex, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que, eso, que te haya gustado. No sé si habéis hecho previamente algún podcast, pero también que hayan sacado muchísima información al respecto. Y nada, siempre me gusta dejar como el micro al invitado para que seas capaz de, pues, puedas despedir el podcast. También si puedes decir dónde te pueden encontrar, cómo te llamas en Instagram Sí. y cualquier cosa que quieras comentar. Así que muchas gracias por tu tiempo y el micro es tuyo. Pues nada, lo primero decir que aunque he hecho bastante trabajo en Instagram hasta ahora, el primer podcast que venía y me lo he pasado muy bien, seguro que haré alguno más a lo largo del año. Y nada, mi Instagram básicamente es benimeli barra baja o trainer, donde me podéis encontrar y donde podéis preguntar todas las cosas que queráis y siempre que pueda os responderé. También tengo un canal de Telegram a través del que podéis entrar a través de mi perfil de Instagram, que ahí pongo información un poquito más profunda sobre las cosas que hablo a lo largo de los posts y también donde explico o donde suelo sacar las plazas para gente que quiera entrenar conmigo. Y nada, decir que también, pues bueno, preparo un poquito las OPOs de policía local, las OPOs de policía nacional y las de bombero, y ahora alguna de guardia civil principalmente, lo que había dicho al principio. Y me estoy especializando cada vez más con ello, así que si queréis contar, aunque ahora estoy muy a tope y tengo bastante gente, si queréis preguntarme por los entrenamientos, me lo preguntáis, intentamos hacer una entrevista y siempre que tenga hueco, pues os lo puedo decir para entrar al equipo. Qué bueno. Muchas gracias, Alex. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego, nos vemos.